Bienvenidos al canal de matemáticas que estabas buscando. Matemáticas con el profe Byron. Y no te pierdas ninguna clase. La derivada de una potencia. Tenemos aquí nuestra fórmula general, que es la función f de x es igual a x elevado a la enésima potencia. Para derivar esta función, tenemos que seguir los siguientes pasos. Entonces, escribimos nuestra función derivada. F' de x es igual a... La fórmula general aquí nos dice que el exponente, en este caso n, tiene que bajar a multiplicar a la base de la potencia, que en este caso es x. Y x está elevado al exponente n, o a la enésima potencia. Y al exponente n le vamos a restar la unidad. Y nos quedaría de la siguiente forma. F' de x es igual a el exponente que baja a multiplicar a la función, o a la potencia, en este caso x, y a x, a su exponente le vamos a restar la unidad. Dicho de otra manera, vamos a seguir o a realizar los siguientes ejercicios. Ejercicio número 1. Tenemos nuestra función f de x es igual a x elevado al cubo más 5x elevado a la 20ª más 2x. Entonces, f' de x es igual a... Vamos a derivar cada una de las funciones, cada uno de los términos de estas funciones. X elevado al cubo, 5x elevado a la 20 más 2x. Cada uno de esos términos vamos a irlos derivando uno a uno. Entonces, empezamos primeramente a derivar el término x al cubo, que me quedaría de la siguiente manera. El exponente, que es 3, lo vamos a bajar a multiplicar con la base de la función potencia. Entonces aquí me quedaría 3 que multiplica a x y x que está elevado al cubo. Como la fórmula nos dice que al exponente tenemos que restarle la unidad, entonces aquí me quedaría 3 menos 1. Para pasar luego a derivar la segunda función potencia, que me quedaría de la siguiente manera. La regla nos dice que el 20, el exponente en este caso, tiene que bajar a multiplicar con el coeficiente de la base de la función potencia. Y entonces aquí me quedaría 20 que multiplica a 5, x, y a x, a su exponente, que en este caso es 20, le vamos a restar la unidad. Seguimos. Vamos a derivar ahora el tercer término, 2x. La derivada de 2x es 2. ¿Por qué? Porque 2 multiplicado por la derivada de x y la derivada de x es 1, me quedaría simplemente 2. Ejemplo número 2 o literal B. Tenemos la función de la siguiente manera. F de x es igual a x sobre 5 más 7x y x está elevada a la cuarta potencia. Entonces la función derivada me quedaría de la siguiente manera. F' de x es igual a la derivada del primer término, que es x sobre 5 más 7x a la cuarta potencia. Derivamos el primer término. La derivada de x es 1. Y la derivada de 5, vamos a mantener ese 5 en el denominador, no se va a cambiar, vamos a dejarlo constante. Repito, solamente se va a derivar el numerador de la fracción, en este caso que x está como numerador, vamos a derivar esa parte. Entonces aquí me quedaría, la derivada de x es 1 y el 5 se mantiene, no va a cambiar para nada el denominador. Ahora vamos a derivar el segundo término. 7x a la cuarta. La propiedad de una potencia, derivada de una potencia, nos dice que el exponente, que en este caso es 4, lo vamos a bajar a multiplicar con 7. Y me quedaría de la siguiente manera. El 4 baja a multiplicar con el 7. Y x a su exponente, que es 4, le vamos a restar la unidad. Ejemplo número 3, o literal C. Tenemos la función f de x es igual a esta función racional, la vamos a derivar. En el numerador tenemos x elevado a la cuarta potencia menos 3x. Derivada de esa función me quedaría de la siguiente forma. F' de x es igual a... Vamos a mantener el denominador, que es 4, como les dije en el ejemplo anterior, no lo vamos a cambiar, solamente vamos a derivar el numerador. En este caso, la derivada de x a la cuarta
me quedaría que el exponente, que es 4, va a bajar a multiplicar con la función potencia de x a la cuarta. Entonces aquí me quedaría x a la cuarta. Y la regla nos dice que al exponente le vamos a restar la unidad. Y me quedaría 4 menos 1. Menos la derivada de 3x. Sabemos que la derivada de 3x es igual a 3. Como lo dije anteriormente, 3 que multiplica la derivada de x. Sabemos que la derivada de x es 1 y 3 por 1 es 3. Seguimos. Realizamos la operación que queda en los exponentes. En este caso, al 4 le restamos 1, nos va a quedar 3. El denominador de la fracción, aquí lo podemos distribuir tanto para el primer término como para el segundo término. Este 4 y con este otro 4 que está en el numerador y en el denominador lo podemos simplificar y nos puede quedar x elevado al cubo menos 3 cuartos. Vamos a resolver otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio, otra función. Vamos a derivar esta función. F de x es igual el valor de pi que multiplica a x elevado al cuadrado sumado a la raíz de 3 que multiplica a x elevado al cubo. La función derivada me quedaría de la siguiente manera. F' de x es igual a el exponente de x va a bajar a multiplicar con el coeficiente de x, que en este caso vendría a ser pi. Y entonces me quedaría 2 que multiplica a pi. Y a x, a su exponente, la regla nos dice que tenemos que restarle la unidad. Entonces aquí me quedaría 2 menos 1. El siguiente término para derivar, la regla de la potencia nos dice que el exponente, que es 3, tiene que bajar a multiplicar a raíz de 3, que es el coeficiente de x, y a su exponente le vamos a restar la unidad. Entonces aquí me quedaría 3 que multiplica a raíz de 3, a x que se mantiene, y al exponente de x le vamos a restar la unidad, que es 3 menos 1, vendría a ser 2. Vamos a resolver otro ejercicio, literal f. En el literal f tenemos la función f de x es igual a 4x y x está elevada a la quinta potencia. En el segundo término tenemos una x al cubo y en el tercer término tenemos una constante de valor 4. La función derivada me quedaría de la siguiente manera. F' de x es igual a... La regla nos dice que tenemos que bajar el exponente a multiplicarlo con el coeficiente de la potencia, que en este caso es 4. Aquí me quedaría 4 que multiplica con 5 y a x, a su exponente, le vamos a restar la unidad, que me quedaría 5 menos 1 es 4. En el segundo término aplicamos la misma regla. La regla nos dice que al exponente le vamos a bajar a multiplicar con el coeficiente de la base, en este caso es 1. Entonces 3 que multiplica a 1, como el 1 no lo podemos escribir, podemos dejar ahí. O también lo podemos escribir que 3 por 1 es 3. Y al exponente de la potencia, que es 3, la regla nos dice que tenemos que restarle la unidad. Y entonces aquí me quedaría de la siguiente manera. 3 que multiplica a x elevado al cubo y menos 1. Luego vamos a derivar el tercer término. El tercer término es una constante. Y sabemos que la derivada de cualquier constante siempre va a ser un valor de 0. Dicho de otra manera, aquí tenemos la explicación detallada de cómo hallar la derivada de una potencia. Vamos a repasar. La función potencia f de x es igual a x y x está elevada a la enésima potencia. Entonces la función derivada nos dice que f' de x es igual al exponente, se lo vas a multiplicar con el coeficiente de la función exponencial o la función potencia en este caso, y al exponente le vamos a restar la unidad. Vamos a analizar aquí brevemente, hacer un repaso. En el primer ejercicio, en literal A, tenemos la función f de x es igual a x elevado al cubo. Observen que la regla nos dice que tenemos que bajar el exponente a multiplicarlo con el coeficiente de la base o de la potencia, que en este caso es 1, y se baja. Y al exponente le vamos a restar 1. Luego, el exponente va a bajar a multiplicar con 5. Y al exponente le vamos a restar la unidad. Aquí me quedaría 5 por 20, aquí serían 100.
Y acá al 20 le restamos 1, aquí sería 19. En el primer término me quedaría que 3 restado en 1 nos quedaría 2. En el ejercicio número 2 tenemos la función del siguiente ejercicio. F de x es igual a x sobre 5 más 7x elevado a la cuarta potencia. Sabemos que la derivada de x siempre va a valer 1. Y el denominador, como no tiene ninguna variable x que lo acompañe, como estamos derivando para x, el denominador se va a mantener y no va a cambiar para nada. En este caso simplemente quedaría la derivada de x es 1 y el denominador que es 5, que se mantiene. En el segundo término, el 4 va a bajar a multiplicar con 7. Aquí sería 7 por 4. Aquí sería el producto de 28. Y al exponente le vamos a restar 1. Al 4 le restamos 1, nos va a quedar 3. Y ese es el resultado del segundo ejercicio. El tercer ejercicio tenemos una función racional. En esta función racional vamos a derivar el numerador de la función y el denominador lo vamos a mantener, no lo vamos a cambiar para nada. Como si observan, el 4 se va a mantener durante todo el ejercicio. Simplemente vamos a trabajar con el numerador de la función racional y vamos a ir derivando esa partecita. Entonces aquí nos dice que la regla que el exponente tiene que bajar a multiplicar y al exponente le vamos a restar la unidad. Entonces aquí me quedaría 4 menos 1 es 3. Y la derivada de 3x es simplemente 3. Y el resultado es 4x al cubo sobre 4. Y se le resta el 3 cuartos. El penúltimo ejercicio, literal y, f de x es igual a el valor de pi multiplicado por x elevado al cuadrado más la raíz cuadrada de x que multiplica a x elevado al cubo. Entonces la función derivada es igual a f' de x es igual a 2 que multiplica el valor de pi y que pi multiplica a la potencia, en este caso es x, y al exponente de x le vamos a restar la unidad. Y aquí nos va a quedar que si restamos la unidad, nos va a quedar 1. Luego, en el segundo término, el 3 va a bajar a multiplicar por la raíz de 3. Aquí tenemos el ejercicio 3. El ejercicio. Y luego al exponente le vamos a restar la unidad. Entonces al 3 le restamos 1, nos va a quedar 2. El último ejercicio analizado me quedaría de la siguiente forma. La función f de x es igual a 4x y x está elevado a la quinta potencia. Tenemos que bajar el exponente a multiplicarlo por 4. Aquí sería 4 por 5, vendría a ser 20. Y al exponente que es 5 le vamos a restar la unidad y nos va a quedar 4. En el segundo ejercicio, x elevado al cubo, aquí aplicamos nuevamente la regla y nos dice que el exponente tenemos que bajarlo a multiplicar y al exponente le vamos a restar la unidad. Entonces aquí bajamos el exponente que es 3 y al exponente le restamos 1 que nos va a quedar 2. Y por último tenemos la derivada de una constante. La derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Como les dije en ejercicios anteriores, si la constante es cualquier número real, este puede ser número natural, entero. Sabemos que los enteros son positivos y negativos, racionales e irracionales. Cualquier valor que esté dentro de los números reales, su resultado va a ser 0. Siempre y cuando no esté acompañado de ninguna variable. Pero si no está acompañado de ninguna variable, es un número entero cualquiera, o un número racional o irracional o real, el resultado siempre va a ser 0. Por ejemplo, si tenemos 4 o así tengamos 42, así tengamos 423, el resultado siempre va a ser 0. Así tengamos 1423 o tengamos 12.423, el resultado siempre va a ser 0. No se olviden de esa partecita. Listo chicos, eso es todo por hoy.